Bueno, primero, bueno, mi nombre es Fernando Ríos, soy geólogo, licenciado de la Universidad de Río Cuarto, ya ni me acuerdo cuántos años. Trabajo en la actividad petrolera, eh, trabajo sobre todo en lo que es control geológico. Ajá. Desempeño funciones en distintos lugares dentro de Argentina y en Cuenca Austral en Chile y en Paraguay. O sea, Perfecto. el Bueno, lugar de trabajo son esos más o menos claro. los que te he nombrado. Sí, sí. Llevo más de 10 años en la actividad petrolera, incursioné por varios años en la actividad minera. Claro, o Ajá. sea, vos estás bien relacionado con lo que puede ser la práctica del fracking. Yo estoy en Chile. En Chile, por ejemplo, se empezó a desarrollar el fracking hace unos 3 años, entre 3 o 4 Ajá. años. Es relativamente nuevo lo que están haciendo ellos. Bien. Claro. Y desde ese momento, yo no estoy en la etapa de fracking, yo estoy en los pozos exploratorios. Nosotros vamos, controlamos los pozos que se desarrollan y hacemos todos los pozos para fracking. Atrás nuestro, cuando nos vamos, entran las unidades de fracking y desarrollan el fracking. O sea, Claro, perfecto. eh, Teniendo en cuenta que el fracking es una actividad muy común, ¿qué beneficios trae al practicarlo? como beneficio es que lo convencional, llamémosle convencional el petróleo o el gas, que cuando uno perfora el pozo sale en forma natural, de poder acceder a un lugar, a un reservorio, son arenas, y lo entrega naturalmente el pozo. Ese tipo de yacimientos dejaron de ser común en el mundo, o sea, se Ajá. van agotando. Claro. Entonces allí se agotó, una de las alternativas fue el tema del fracking, pasar Ah, de países petroleros que fueron perdiendo su ranking en numeración, como Estados Unidos, que empezó a caer hace unos 6 7 años atrás, logró autoabastecimiento, generar mayores reservas y volver a controlar mercado. Entonces, para una técnica que tiene todo su cuestionamiento, lo que hace es ayudar a incrementar reservas. O sea, como beneficio es generar mayor volumen cuando los yacimientos convencionales se están agotando. ¿Puede surgir alguna tragedia ambiental en el transcurso de la práctica del fracking? de la excavación de ese Claro. pozo. No es solamente el fracking el que podría generar un daño ambiental. Cuando uno está perforando un pozo, antes de llegar a la profundidad deseada del pozo, puede estar generando un daño ambiental si no sos partícipe de buenas prácticas. O sea, eso depende mucho de la operadora. Operadoras se le denominan las petroleras. Entonces, si uno no es partidario de buenas prácticas, que siga todos a nivel de rigor, los estudios que se necesitan o que se imparten y los organismos encargados de controlar no velan por ello, se pueden cometer errores previos a llegar a desarrollar fracking. Un acuífero en promedio, los más profundos son 250, 300 metros de profundidad. Antes, al atravesar esa zona, si no tenés buenas prácticas o no se lo reviste bien el pozo, podría generarle una contaminación antes de desarrollar fracking. Si tu pozo no está bien preservado, también podría generar daño. En superficie, si no se tratan bien las aguas, no se reciben, porque esa agua la reciben de nuevo en superficie. Sí. Vos le podés estar inyectando Sí, agua vi que dulce, pero la volvían a tratar para que se pueda volver a utilizar Sí. y no utilizar agua fresca. ponele que se la inyecten en cualquier otro lugar, no acorde a normativas, también podría estar contaminando. Entonces, Sí es cierto que es totalmente controlado el proceso de perforación de la roca en la práctica del fracking. hicieron todos los estudios posibles para ver es la dinámica que va a tener ante un esfuerzo. El esfuerzo va a ser una presión que se le va a Sí. aplicar. Entonces ellos lo que van a hacer, a partir de estudios de laboratorio, es intentar optimizar para dónde vos querés ese tipo de fractura. Ellos van a diagramar, liberar la energía para el lugar de mínimo esfuerzo de la roca. O sea, son dirigidas. O sea, eso sí es controlado. Ah, Claro, bien. sí. Ahora, Ahora, cuánta más energía o cuánta menos energía apliquen, después hay fracturas que se van a comunicar o no entre ellas, dependiendo también del tipo de litología y del espesor donde se esté desarrollando ese tipo de fracturamiento. Son el caso de microsismos, Sí, por lo sí, general sí. a eso nos referíamos. Sí, es. Ahí estamos hablando que hay lugares que se han hecho o se sigue haciendo microfracturas en lugares muy someros. Somero es superficial. Ajá.
Espero que les sirva y, como les digo, indaguen, lean Tal cual. y escuchen todas las voces. Nada es lo correcto y nada de lo que por ahí se dice tampoco es lo malo. O sea, hay que ver. Gracias. Bueno, chicos, Bueno, espero que les sirva. dale, muchas Dale, gracias, muy bien. Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, mi nombre es Facundo Barbeto, tengo 19 años, terminé Pablo VI en el año 2016, estoy estudiando la carrera de licenciatura en Historia y profesorado de Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. El tema es así, el fracking es como el único método descubierto hasta ahora como para extraer el gas que se busca extraer, que es el metano. Bueno, El fracking en sí es cavar la tierra a una profundidad bastante considerable como para extraer el gas, pero a presión de agua, con otros químicos, lo deben saber ya, sí, yo lo estoy moviendo. con agua, con otros químicos y sobre todo dando descargas eléctricas para romper las rocas, que son las que no permiten extraer el gas. Ajá, El problema es la contaminación que produce, digamos, eh, sobre todo en las napas de agua subterránea, las claro. contamina un montón, se gasta mucha agua dulce sobre todo, que es la que más se debe comer en todo el planeta, y produce procesismo también por todo Claro, sí, sí. en la superficie. Sí, el impacto que tiene. Si existen diversas energías renovables, ¿por qué se practica el fracking? Bueno, justamente porque es la única conocida hasta ahora para poder extraer ese gas. Que otro problema son las fugas de gas metano que se produce, pero se practica sobre todo por esa razón y porque es la más efectiva, digamos, la que menos gasto le produce Claro, a la a las empresa empresas. para extraerlo. Bien. Sabiendo los riesgos que conlleva el fracking, ¿hay manera de evitar esos riesgos? Mira, una de las preguntas también es si existe otra alternativa para quitarlo. Sí, Digamos que no, en realidad, porque la única alternativa es disminuir los riesgos. ajá, El fracking es el único método para extraer el gas que es bastante efectivo para las empresas. sí, O sea, existen otras tecnologías. Una de las que, si no me acuerdo mal, utilizando mayor cemento, digamos, cuando hacen el tubo, Sí. meten el tubo para tirar el agua, lo que se busca es hacer cimiento de todo cemento alrededor para que se estabilice la tierra y no se expanda cuando va saliendo el gas, digamos. ajá, El gas sigue el conducto sin ir más allá del cemento que lo rodea. sí, Un método nomás para disminuir el riesgo, pero contaminante sigue siendo contaminante. claro, se va a seguir haciendo mientras se practique. Olvídate, la contaminación no para nunca. Bien, Se puede disminuir el riesgo, pero no. Lo único que se logra es neutralizar el impacto a nivel de contaminación, claro, disminuirlo, por así decirlo. disminuirlo, pero de forma muy baja. Bien, y o sea, ¿hay otra alternativa? No, no hay, es como que es la única manera de extraerlo así al gas y el petróleo. El problema es que es algo muy moderno esto del fracking, es un método que surgió hace poco y no son muchos los países que lo usan, pero los que lo hacen en una cantidad considerable que afecta demasiado. Países Claro. como Argentina, uno de los peores, junto con México, Mira vos, China, Estados Unidos, y hay otros países que lo que hacen es colaborar con métodos que disminuyan el impacto de contaminación, claro. pero Sí. es demasiado. Otra tecnología alternativa como que no hay. Para extraer trigo no, son cosas muy riesgosas para todo tipo, pero Sí, sí, es lo que hacen por ahora. Energías renovables existen un montón, pero ante la necesidad del gas yo no sé sinceramente para qué se usa, pero renovables existen millones. sí, Existen muchísimas, pero el problema es que las empresas por ahí se van más por el lado de lo que es lo más efectivo a más corto plazo y a menor precio. claro, la parte económica. No invierten por lo nuevo ni lo ecológico, Sí, sí, se van precisamente por lo que más contamina. Bueno, ese es el mayor problema con todo esto. tal cual. Dale, buenísimo, che, y gracias por el tiempo. Dale, loco. Bueno, no, Facu, Dale. muchas gracias. Chao, hasta Chao. luego.
mi nombre es Germán, soy profesor de Geografía y Biología. Bueno, Y me parece muy bueno que se interesen en este tema y que el profe les haya propuesto hacer un trabajo sobre esto. perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué influye que se practique el fracking? ¿Qué influye que se practique el fracking? Sí, ¿Que influya en qué? ¿En la economía? ¿En el medio ambiente? Claro. Más que todo en la economía. Más que O sea todo. que, sabiendo de las energías renovables que ya son posibles, Ujú. hay ciudades que pudieron subsistir durante días con energías renovables, Sí. ¿qué es lo que influye que se siga practicando el Bien. fracking? Primero, la humanidad todavía no cambió su matriz energética. La matriz energética de la humanidad sigue siendo los combustibles fósiles. Todo lo que es energía renovable ya se tiene la tecnología, pero este es un problema de decisión política y que esa decisión política no la van a tomar los pueblos, la toman los grupos económicos. Y las grandes inversiones están volcadas todavía sobre los combustibles fósiles. Y esas mismas inversiones son las que seguramente van a reconvertirse en tecnología renovable para el futuro. Ya lo están haciendo. Pero se ve que el proceso no es tan simple ni es tan factible. Más allá de que ya se tenga el conocimiento, la tecnología ya está, las posibilidades ya son ciertas. Pero hoy, por ejemplo, si uno quiere instalar en su casa energías renovables, no es rentable. Primero porque no se puede hacer una instalación con un solo recurso de energía renovable. Supongamos, yo quiero poner pantallas solares. Bien, pero yo no puedo confiar únicamente en tener energía vía solar. Entonces, lo ideal es combinar la eólica y la solar en esta zona. Y tener dos equipos de esa naturaleza más las baterías implica una inversión que una familia no la puede hacer y que le llevaría muchos años poder amortizarla. Entonces, hasta que no se bajen los costos, por lo tanto, hasta quienes no tienen el poder, los que tienen el poder decisional de cambiar la matriz energética, lo hagan viable económicamente, no va a haber un cambio. Mientras la matriz energética no se cambie, entonces se va a seguir buscando petróleo. Y el petróleo se lo halla en dos formas: el convencional y el no convencional. Seguramente ustedes ya estuvieron hablando Sí. sobre esto. Ya estuvimos un poco Bien. informados. Tradicionalmente, lo que se extrajo es el petróleo convencional. ¿Cuál es el petróleo convencional? Es el que muchas veces, haciendo una simple perforación, el petróleo asciende solo, el gas asciende solo porque lo empuja al petróleo, entonces no hay que hacer grandes esfuerzos económicos para extraerlo. Es más costoso encontrar donde hay pozos, es decir, hacer los relevamientos, que la extracción misma. A medida que fue avanzando el consumo, esos pozos fueron mermando. Ya no es tan fácil encontrar pozos petrolíferos convencionales. Lo que hoy se conoce son los pozos no convencionales, en donde el petróleo está atrapado o en arena o dentro de un tipo de roca porosa, que incluso esos poros son inferiores a 1 milímetro de diámetro. Entonces, la técnica que se emplea, que es la del fracking, es perforar. Son perforaciones que como mínimo tienen 2 kilómetros y medio de profundidad, y se inyecta agua a presión con sustancias químicas que ayudan a separar, disolver el petróleo de la roca, quebrar, romper, fisurar la roca, y que ésta libere entonces el petróleo o el gas. El problema de este sistema es que, como el petróleo está a gran profundidad, a estas profundidades, no se tiene un control sobre hasta dónde llegan las fisuras. Y entonces ahí es donde se empieza a comprometer un recurso tan o más importante que el petróleo, porque el petróleo es un recurso importante económicamente, estratégicamente, pero no es un recurso vital. El agua sí.
Y por encima de estos reservorios de petróleo, por lo general hay acuíferos. Entonces, si estas fisuras alcanzan el acuífero, toda el agua que se inyecta con las sustancias químicas que le agregan para disolverlo, termina pasándose a los acuíferos. Y contaminar un acuífero es terminar con un recurso vital. Entonces, ese es el peligro. La pregunta inicial, repetímela, ¿era? No, sobre el tema porque ¿qué influye que se haga el fracking? Planteada la matriz económica de los combustibles fósiles, influye positivamente en las economías. Sí. Pero es muy, muy dañina para el ambiente natural. Y estamos comprometiendo recursos vitales como el agua a futuro. Y el suelo, porque también cuando se extrae el petróleo, ese petróleo también sale con agua y sustancias que después quedan derramadas en el lugar donde se realiza la extracción. O sea que además de estar comprometiendo abajo el acuífero, arriba se comprometen los suelos. Claro. Sí. Bueno, y usted, ¿cuál es su opinión acerca del fracking? ¿Para usted está bien que se haga, que se practique el fracking? Porque, digamos, todo lo que usamos es a base de petróleo. Los autos, bien. Plásticos. Entonces, yo doy una materia en la escuela normal que es Ambiente, Desarrollo y Sociedad. Y yo fui educado en los primeros años en que en el colegio se enseñaba ecología, hablando de que había que cuidar el medio ambiente, que, bueno, nos enseñaban toda la problemática, en fin. Y nunca se atacó al problema real. El problema real es que vivimos en una sociedad de consumo. Y lo cierto es que lo único que nos limita al consumo es el poder adquisitivo, no los principios ambientales. Entonces, si yo lo veo bien o mal, te tengo que decir que es grave, está mal, pero a mí me gusta ir a trabajar en auto, no en bicicleta o a pie. Claro. Entonces, si realmente estuviéramos convencidos de esto y quisiéramos otro mundo, iríamos a trabajar en bicicleta o a pie. Tal cual. Claro. Y no lo hacemos. Entonces quiere decir que para nosotros hoy en nuestra escala de valores no es más importante el futuro del medio ambiente que nuestro confort. Prevalece nuestro confort. Claro. Esa es mi mirada. Entonces yo siempre le digo a los chicos, yo no voy a dar clase al colegio en un Mercedes-Benz de 6 cilindros porque soy un docente proteccionista del medio ambiente. No voy a dar clase en un Mercedes-Benz de 6 cilindros porque no tengo plata para comprarlo ni para mantenerlo. Esa es la realidad. Si hubiera la plata para Lo haría porque me encantan. Esto tiene que ver con una escala de valores, como decía recién. Y me gustaría agregar esto. En el pasado, si uno se remite a la historia de los antiguos griegos, de los romanos, ellos tenían muchos dioses. Y cada dios estaba representando un elemento de la naturaleza. El mar, la tierra, la luna, la fertilidad, la siembra, la cosecha, etc. El fuego, el aire. De hecho, nuestra ciencia que nos convoca hoy, la geografía, Geo viene de la diosa Gea. Entonces, cada elemento de la naturaleza era un dios o una diosa. Con el advenimiento de la cultura judeo-cristiana, en donde todos esos dioses quedaron afuera, y Dios se volvió uno solo y una concepción abstracta que no puede ser representada con ninguna figura de la naturaleza dejó de ocupar el lugar de primacía que ocupaba. Es más, si uno lee atentamente el Antiguo Testamento, Dios le dice al hombre, sojuzgad la tierra. Es más, ¿qué lugar ocupan los elementos de la naturaleza
en el Antiguo Testamento. La víbora es el demonio, es Satanás, es la perdición. Un árbol, para los católicos le llaman el árbol de la manzana, el manzano, es el árbol prohibido, el árbol de lo prohibido. O sea, de ser los elementos de la naturaleza un dios o diosa, pasan a ser referenciados con lo prohibido y lo maligno. Claro. Entonces ya ahí hay una concepción totalmente distinta y desde ahí nosotros no tenemos a la naturaleza por encima de nuestros valores. No ocupa el principal, o por lo menos los principales lugares. Por eso seguimos en una conducta de consumo. Claro. Porque sabemos que estamos destruyendo el planeta, pero no paramos. Claro. Es más fuerte el consumo. Sí, es más fuerte el placer que nos da el consumo, por el consumo mismo muchas veces, y el confort que nos da como esto, es decir, me gusta dormir un rato más, o tomarme el café tranquilo, total me voy en auto. Si en cambio decidiera irme a pie, tendría que calcular media hora antes todo, Sí. desde este punto. Y no lo hago. Claro. Y Adriana menos. Bueno, y por ejemplo, no está pactada, pero se me ocurre a mí, ¿cómo cree que el futuro va a llegar? O sea, planteando este tema ecológico, ¿cómo va a ser el futuro? Mirá, lo vamos a entender a palos. Seguramente. La Argentina pierde miles y miles de hectáreas por año de tierras cultivables. La desertificación viene de oeste a este, avanzando año tras año. Bueno, cuando la situación llegue a un punto crítico, creo que la humanidad va a empezar a reaccionar, ya está reaccionando. Y no hay que reaccionar enseñando las cuestiones ecológicas únicamente, porque no pasa tanto por ahí. Eso es consecuencia, ahí podemos explicar lo que pasa, por qué pasa, dónde nos lleva, pero lo que necesitamos es un cambio de ética. Sí. Lo que necesitamos es un cambio de valores. Lo que necesitamos es una nueva ética, o ser éticos de una vez por todas. Entonces, hasta que no nos planteemos esto desde ese lugar, no va a haber un cambio. Y yo celebro y les quiero decir que ya hay gente moviéndose en eso. Pero no gente de las bases, sino los que tienen poder de decisión. Porque nosotros podemos hacer manifestaciones, podemos estudiar, nosotros los docentes podemos enseñar, pero si quienes tienen el poder decisional no toman las decisiones que hay que tomar, nosotros... Un ejemplo, los aerosoles que dañaban la capa de ozono. No lo cambiamos nosotros, lo cambió la industria. Y lo cambió la industria cuando encontró un sustituto viable económicamente. Para ellos incluso. Claro, siempre con un fin económico. Cuando pudieron reemplazar esos gases dañinos por otros menos dañinos y que económicamente no les implicaba o no les comprometía la ganancia, se hizo. Pero no se hizo porque nosotros dejamos de usar esos desodorantes. Bien, perfecto. Bueno, creo que nos queda la última. No sé qué decir, porque... Bueno, es más que todo lo que estuvimos hablando. ¿Por qué Sí. crees que no se utilizan energías renovables en su totalidad? Es porque Es lo que dije antes, le claro. gana al coso, a la ética. A las posibilidades económicas. Claro. Por eso no usamos las energías alternativas. Porque no hay una posibilidad económica. Bueno, A pesar de que el incremento que han tenido los recursos que utilizamos, la electricidad, el gas, los combustibles en estos últimos tiempos, nadie piensa en decir, bueno, yo me voy a comprar un auto eléctrico. Y no es que no están. pero también la industria todavía no lo saca a la venta. Ya hay. Que viene, Ya sí, hay. pero viste que No es masivo. No es masivo. Pero, y no terminaría ahí el problema. Cuidado. Porque con los autos eléctricos, bien, vos tenés el auto eléctrico. Bárbaro. Yo llego a casa y lo conecto a 220, cargo las baterías. Bárbaro. Yo hice un beneficio al medio ambiente. No.
porque lo conectaste a la... Sí, y esa energía se está generando quemando combustibles fósiles. O sea, no lo quemé por un lado, se tuvo que quemar por el otro. Entonces lo que hay que cambiar es la matriz. Bien. Claro. Bueno, Eso sería todo. Muchísimas gracias por Merecen. cosas. muchas gracias. De nada, ¿no?